¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con la clase de Historia del Perú, en esta oportunidad vamos a desarrollar la década del 90, pero para llegar a la década del 90 es importante que tú me entiendas la línea del tiempo. Voy a retroceder a la década del 70, Remigio Morales Bermúdez, la década del 80 con Belaúnde, el 85 al 90 con Alan García. Cuando hablamos nosotros en el año 1975 a 1980, se va a llegar a producir un golpe interno de Estado. Ese golpe interno de Estado se llama el Tacnazo. El Tacnazo quiere decir que lo va a impulsar justamente Remigio Morales Bermúdez contra el régimen de Juan Velasco Alvarado. Al interior del movimiento de Juan Velasco Alvarado había un reformismo semi-burgués o burgués entre los simpatizantes y aquellos que no estaban acorde con los lineamientos políticos de Juan Velasco Alvarado. Y Juan Velasco Alvarado ya pues fallece de hepatitis durante los últimos años de su postrevería en el poder. Es así como surge la figura de Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez, ¿cómo es que lo va a llamar a su plan político? Remigio Morales Bermúdez lo va a llamar justamente el llamado plan Tupac Amaru, dado que Velasco lo llamó el plan Inca, y a través del plan Inca, Velasco trató de revalorizar a la raza indígena, a la raza campesina, a la raza del indio, bautizándole justamente con el llamado plan Inca. Entonces, ¿qué medidas se va a adoptar durante el régimen de Morales Bermúdez? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, dice claramente, desde el punto de vista económico, la medida que va a llegar a adoptar Remigio Morales Bermúdez es que Remigio Morales Bermúdez decide nombrar justamente, dice, como ministro nombra, dice claramente, a Silva Ruete, Javier Silva Ruete. Y Javier Silva Ruete va a tomar una medida, la llamada medida del desembolso de precio. La llamada medida del desembolso, del llamado desembolso de precio. Ahora, ¿qué quiere decir el desembolso de precio? Que con esta medida del llamado desembolso de precio, la primera medida es que se llega a congelar, se llega a congelar el salario, se congela el salario, pero también se decide elevar el precio, dice, el llamado precio del combustible. El precio del combustible y los insumos o productos de primera necesidad. De primera necesidad. Decir que el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que haya sido una dictadura, ahí hay una discusión entre historiadores, vale decir, Remigio Morales Bermúdez tiene más de una tendencia liberal, o los últimos años de su gobierno se inclina más hacia un modelo liberal. Cuando hablamos nosotros, se llegaron a congelar el salario, sube los precios de primera necesidad, esto va a tener ciertos escollos dentro de la sociedad peruana, y lo vamos a ver lo que viene a ser en el llamado aspecto social. ¿Qué es lo que va a llegar a ocurrir en lo social? En lo social, dado las medidas que estaba tomando el ministro Javier Silva Ruete, se produce al interior de la sociedad, se van a producir, por un lado, se produce, dice, paro, huelga, manifestación. ¿Pero por qué se van a producir los paros, los huelgas y la manifestación? Porque no hay estabilidad laboral, no hay empleabilidad, lo que hay más bien es desempleo y el costo de vida se había elevado. Entonces, ¿cómo es que va a salir el gobierno o cómo termina este gobierno de Remigio Morales Bermúdez? Este gobierno de Remigio Morales termina justamente con un colapso. ¿Cuál viene a ser el colapso de este gobierno? Es que en el año
en el año de 1979 se aprueba, dice claramente, una nueva constitución, una nueva constitución. Esta constitución se aprueba justamente en la llamada Asamblea Constituyente. El presidente de la Asamblea Constituyente, el presidente de esta asamblea, llegó a ser justamente Víctor Raúl Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, quiere decir, es el partido aprista y el partido del PPC y otros partidos van a formar una alianza para que se establezca el retorno de la democracia después de 12 años de dictadura, sumando los años de Velasco y los años de Morales Bermúdez. Pero también bajo la Constitución de 1979 se decreta, dice, la mayoría de edad. La nueva mayoría de edad se va a contemplar, dice, los llamados 18 años. Anteriormente era los 21 años. Al concluir la década de Morales Bermúdez, claramente te dice, se aprueba la Asamblea Constituyente. Es el retorno a la democracia. Entonces, ese retorno de la democracia lo va a representar justamente Belaúnde, ¿no? Belaúnde. Lo que quiere decir el segundo gobierno de Belaúnde, conocido como El Salvador. Pero a nivel político, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el gobierno de Belaúnde? Aparece Sendero Luminoso. Y yo te había explicado que Sendero ya se estaba formando a partir de la década del 60. En el año 1965 al año 1967, Abimael Guzmán había visitado China, la República Oriental China, y coincide con la revolución cultural de Mao Zedong. Posteriormente te dice, aparece el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Cuando hablamos del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, cuando hace la alianza con el APRA, la llamada convivencia, al interior del APRA hay un fraccionamiento, una división entre los apristas y el antiaprismo. Del antiaprismo que te dije, surge la guerrilla, el MIR, y del MIR en la década del 80 estaría naciendo el MRTA. En este segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿qué va a llegar a tener? ¿Va a llegar a tener mayoría parlamentaria o va a llegar a tener proyecto político? ¿Qué llega a tener? Lo que va a llegar a tener Belaúnde desde el punto de vista político es justamente, dice, un programa. Llega a tener un programa de gobierno. Llega a tener un programa de gobierno, pero a la vez también llega a tener, dice, una llamada mayoría parlamentaria. Una mayoría parlamentaria, ¿no? Una llamada mayoría parlamentaria. Con la cual Belaúnde durante su segundo gobierno, el poder legislativo o el aparato legislativo le va a permitir justamente gobernar los 5 años de lo que respecta a su segundo gobierno. Ahora, este gobierno va a ser catapultado, ¿por qué? Este gobierno es catapultado por dos hechos. Uno, que aparece Sendero Luminoso. Belaúnde los había considerado como pastores de ovejas de cabras, abigeos. Pero también hay otro acontecimiento que catapulta a este gobierno. ¿Cuál viene a ser? La llamada presencia del fenómeno del niño. La llamada presencia del fenómeno del niño, lo cual golpeó duramente a la estructura política y económica del país. Muy bien. Esto es lo que sucede a nivel político. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Dice en el llamado panorama económico. En lo económico, lo que va a llegar a suceder, dice, en el panorama económico, en lo económico lo que se produce es que Belaúnde establece un modelo económico
Y ese modelo económico viene a ser un modelo ortodoxo, quiere decir un modelo económico liberal. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que nuevamente volvemos a lo mismo tal como fue su primer gobierno. Quiere decir, es el Fondo Monetario Internacional quien va a llegar a tener el control de ¿qué? El control de la materia prima. El control, en otras palabras, de nuestros propios recursos. De esta manera, el régimen de Belaúnde, ¿a quién va a favorecer? Favorece claramente al llamado capital extranjero, pero perjudicando a la industria nacional. Durante la década del 80 había muchas importaciones de productos, de televisores, artefactos, pero el capital extranjero, liderado por el Fondo Monetario y los capitalistas norteamericanos, van a tratar de desplazar esas importaciones provenientes del Asia para que ellos tengan mayor presencia en el monopolio de los mercados en el Perú. Entonces, con Belaúnde se va a llegar a producir la devaluación de la moneda. Se produce la llamada devaluación de lo que viene a ser justamente la moneda. En otras palabras, lo que se va a llegar a producir en el gobierno de Belaúnde viene a ser justamente una inflación. Se produce una inflación. Profesor, ¿y qué es lo que estaba sucediendo en el llamado panorama internacional durante el segundo gobierno de Belaúnde? En el llamado panorama internacional se produce nuevamente el enfrentamiento con el Ecuador, Falso Paquilla, donde Belaúnde rápidamente con las Fuerzas Armadas logran expulsar a los ecuatorianos de tierras peruanas. Pero no es el único acontecimiento que va a llegar a suceder en América, sino que en América también se produce justamente la denominada guerra de las Malvinas. Y la llamada guerra de las Malvinas se va a dar justamente entre lo que viene a ser Argentina y la Gran Bretaña, ¿no? Argentina y la Gran Bretaña, con la cual Argentina le apoyó Perú, le apoyó Venezuela, le apoyó también Bolivia. Quiere decir que en el mapa de América del Sur, donde se ubica ya en la última cola, la Argentina, Buenos Aires, ¿quién iba a pensar que esos puntos diminutos de la última cola del mapa de América del Sur, ese iba a ser un interés por parte de los españoles? Y cuando los españoles fueron a la búsqueda de nuevos territorios, a la búsqueda de nuevas rutas, los españoles creyeron haber encontrado oro, pero cuando llegan a la Malvinas no encontraron nada. Después viene el colonialismo, el imperialismo. Francia e Inglaterra lo reclaman como es parte de su territorio. Argentina, después a través de la Corte de Cádiz de 1810, la Argentina sustenta la tesis que la parte de las Malvinas le pertenece a ellos. Entonces, mira, si tomamos en cuenta que hablamos de una crisis económica y política, falta de estabilidad económica, desempleo, empleabilidad, el reformismo y el izquierdismo. En el segundo gobierno de Belaúnde, Sendero Luminoso, 1. 2. Fenómeno del Niño. 3. Favorece el capital norteamericano. Un gobierno clientelista, al igual que fue el gobierno de Prado, similar al gobierno de Odría. Y Belaúnde comete el mismo error político y económico, tanto en su segundo gobierno como en el primer gobierno. Entonces, analiza y sintetiza para poder comprender la década del 90. Al finalizar el gobierno de Belaúnde viene el primer gobierno del señor Alan García Pérez, conocido como Caballo Loco, o como dice la prensa y el humor humorístico, la rata gorda. Su primer gobierno del señor García. Entonces, a nivel político, ¿qué va a hacer García? García, el primer error que va a cometer en su gobierno, se va a enfrentar al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario decide desacreditar ¿a quién? Desacredita, en otras palabras, al Perú. Entonces, ¿el fondo qué lo declara al Perú? Al Perú lo va a declarar
insolvente. Lo declara, dice, insolvente. ¿Qué quiere decir? El fondo nos retira de sus listas. El fondo no otorga ni créditos ni préstamos internacionales al Perú. Si Belaúnde planteó un modelo económico ortodoxo, Alan García lo que va a imponer es un modelo económico heterodoxo, ¿no? Un gobierno heterodoxo. Entonces, ese criterio heterodoxo va a llegar a conducir al control de precios. Se establece el llamado control de precio, ¿no? O también llamado los denominados subsidios. Lo llamado subsidio. Profesor, ¿y Sendero se vuelve más radical en el primer gobierno de García? Sí, Sendero se vuelve mucho más radical, opta por otro tipo de método. Aparecen cochebombas, apagones, derrumbe de centrales hidroeléctricas. Incluso se llegó a capturar al líder del MRTA, Víctor Polaycampo, cuyo padre era militante del Partido Aprista, pero la prensa, políticos atestiguaron que García fue quien logra darle la mano para que Víctor Polaycampo escapara directamente de la cárcel. Entonces, otro acontecimiento que se va a llegar a producir durante este gobierno del señor Alan García es justamente en el aspecto económico. ¿Qué sucede en el aspecto económico en el llamado gobierno del señor Alan García? Se produce, dice, la llamada hiperinflación. Se produce la hiperinflación galopante, que se elevó al 19%. Quiere decir, insumos de primera necesidad, escasez de alimento. Pero también hay otro acontecimiento que, según para el señor Alan García, esto llegó a ser, dice, un fenómeno continental. ¿Cómo llega a ser la llamada devaluación de la moneda, ¿no? La llamada devaluación de la moneda. Quiere decir, nuestra moneda, lo que era el sol, pasa a ser el INTI. Cuando una moneda se devalúa, la moneda pierde ya valor monetario. Pierde su peso de valor en los mercados bursátiles. Entonces, tomando en cuenta que Sendero se radicaliza, opta por otros controles, estrategias y métodos, la inflación galopante, descontento, huelga, manifestaciones, la matanza del Frontón, el penal del Sexto. A ello agrégale cuando aparece Sendero en la década del 80 con Belaúnde, el fenómeno del niño, la falta de trabajo, la falta de empleabilidad. Entonces, estos son los antecedentes de Remigio Morales, Belaúnde y Alan García. Es así como aparece el nuevo outsider. ¿Y quién viene a ser el nuevo outsider en la década del 90? Alberto Fujimori, ¿no? Quiere decir que estos políticos que eran de oposición de bolsillo, que solamente se representaban a ellos mismos, ellos dieron origen a que aparezca Alberto Fujimori en la llamada década del 90. Entonces, cuando García comete el peor error de pelearse con el Fondo Monetario, el fondo desacredita, decreta insolvente al Perú, fue uno de los peores errores políticos o estrategias económicas que comete el señor Alan García. Y de acuerdo en su libro del señor Alan García, él atestigua en un libro que este fenómeno fue un fenómeno continental que estaba sucediendo en el mundo, que por lo tanto la devaluación de la moneda ya se venía arrastrando del segundo gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry. Ahora, en su primer gobierno del señor García, el señor y congresista en aquella década del 80, Fernando Olivera decide realizar una exhaustiva investigación por enriquecimiento ilícito
la casa de verano en la parte sur del Perú, las cuentas bancarias en Panamá en el Barclays Bank, posteriormente su segundo gobierno. Quiere decir que el señor Alan García, cuando llega al poder, él llega al poder por primera vez con el Partido Aprista Peruano en 1985. Su contrincante de Alan García fue Alfonso Barrante Lingán. Alfonso Barrante decidió renunciar a la segunda vuelta por el 50+1 de los votos, donde los grupos de poder y las Fuerzas Armadas decidieron reconocer al señor Alan García como el nuevo presidente del Perú. Y acuérdate un dato, el APRA se forma en el gobierno del oncenio de Leguía. En México se llamó primero la APRA, que significa Alianza para la Alianza, y después lo bautizaron como el APRA. Entonces, desde el oncenio de Leguía hasta la llamada década del 80, contabiliza y cuenta los años, ¿cuánto han pasado? Por primera vez el APRA llega justamente al poder con Alan García. Entonces, estos vienen a ser los antecedentes y los hechos por la cual llega a aparecer el nuevo outsider durante la década del 90, que viene a ser el señor Alberto Fujimori. Fujimori de 1993 llega a ser un gobierno cívico, del 93 al 95 una dictadura, joven. Entonces, te he explicado hasta acá los antecedentes. La primera semana vamos a hablar directamente sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Espero que te haya gustado la clase, estimado alumno. Quédate en casa.